Hola, soy Lina. Hola, soy Germán. Hola, y yo soy Natalia. ¿Qué pasa cuando hablamos de políticas públicas más allá de los informes de escritorio que nadie lee? Cuando dejamos el PowerPoint y abrimos el micrófono. Cuando escuchamos a quienes han estado ahí planificando, ejecutando, evaluando, aprendiendo. Vamos a hablar de todo. Bienvenidas y bienvenidos al video podcast Con Voz Propia, un espacio para humanizar el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Aquí compartimos experiencias reales, profundas y aprendizajes prácticos. Y preguntas que aún no tienen respuesta. Un formato pensado para ti, que aprendes diferente, que analizas, que cuestionas, que transformas. Porque formar capacidades no es solo transferir conocimiento, es construir comunidad. ¿Quién sigue las políticas? ¿Desde dónde? ¿Por qué es tan importante pensar en la dimensión social del seguimiento a las políticas públicas? ¿Cómo se vive el seguimiento con y para la gente? Pues para responder estas preguntas, hoy hablaremos con una de las grandes del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Como su investigadora principal, es socióloga, magíster en ciencias aplicadas a la agricultura en Berna, Suiza, con más de 15 años de experiencia, tanto en el sector público como privado. Hoy tenemos a Milena Omaña. Milena, bienvenida. Gracias, Germán, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos alegra mucho tener a Milena hoy acá, porque justamente ya cerrando este proceso, esta primera temporada del podcast, vamos a hablar de una herramienta que sé que te encanta, Milena, que son los indicadores cotidianos, esos que no están tradicionalmente en los grandes tableros de los gobiernos nacionales y locales para hacer seguimiento a sus políticas públicas, pero que sí se viven en los territorios, en los relatos comunitarios y en las necesidades de las poblaciones, en cómo afrontan su día a día y su cotidianidad. Entonces, pues con este contexto, Milena, si quieres partamos justamente de un término que es clave para poder llegar a los indicadores cotidianos, que son justamente el seguimiento participativo. Cuéntanos un poco qué es el seguimiento participativo, desde tu experiencia, cuál es la importancia y la utilidad de poder desarrollar seguimiento participativo en la gestión pública. Bueno, Germán, gracias. Hola a todos y todas. Como tú bien dices, este es un tema que realmente me apasiona porque creo como en el poder de estos procesos. Entonces hoy vamos a hablar de algo que suena muy técnico, pero que en realidad hace parte de la cotidianidad de todos, de nuestro día a día, de nuestro bienestar. Y pues arranquemos como con lo básico, y es ¿qué es esto? Entonces el seguimiento participativo es una forma de poder hacer monitoreo a las políticas públicas, a los programas, a los proyectos, sobre todo aquellos que dicen tener enfoque territorial, de manera participativa, donde las comunidades, las poblaciones, los pueblos étnicos, los territorios y sus personas no son simples observadoras o van y se les consulta, sino que son protagonistas de estos procesos y de medición. Es muy importante hablar como de los procesos. Y que no todo venga desde arriba, de pronto a veces desde Bogotá, ustedes saben y seguro en el DNP lo han vivido, pues eso en los territorios no tiene tanta resonancia porque allá se miden el bienestar y la cotidianidad de otras formas. Imaginemos, por ejemplo, un municipio como Timbiquí o Argelia en el Cauca, que son supremamente ricos culturalmente en su biodiversidad, pero en donde sus condiciones, su cultura, su riqueza, su biodiversidad y también sus formas y percepciones de medir para ellos qué es bienestar, qué es calidad de vida, no siempre entran dentro de las mediciones puramente cuantitativas que hacemos desde nivel nacional o desde los datos de las estadísticas nacionales. Porque pues finalmente, ¿quién mejor que la comunidad, los territorios, los que viven en el día a día para decir realmente cómo están sucediendo las cosas? Ahora, ¿por qué es necesario? ¿No? Uno podría decir los tradicionales son muy robustos, por supuesto que sí, pero es necesario justamente porque los indicadores tradicionales muchas veces se quedan cortos frente a estas otras perspectivas que puede brindar la ciudadanía y que son importantes en el marco del Sistema Nacional de Planeación, en el marco de una democracia participativa como la colombiana y en el marco de ejercicios importantes como los que ha hecho también el Departamento Nacional de Planeación para llegar un poco más cerca a los territorios. Y finalmente te ayuda también a equilibrar decisiones, Claro. A equilibrar como ejercicios de incidencia
Tenemos unos espacios de participación dentro del Sistema Nacional de Planeación Participativa, pero no siempre estamos reflejando ahí como la realidad de la cotidianidad. Y en ese sentido, finalmente se fortalece la democracia participativa que tenemos en nuestro país, que llevamos 30 años en construcción, pero que todavía y todos los días seguimos construyendo. Y finalmente es importante decir que el seguimiento participativo no es solo una metodología, no es solo una herramienta para consultar o incidir, realmente hace parte de una política pública que es el Sistema Nacional de Planeación Participativa, está dentro de la Ley Nacional del Plan Nacional de Desarrollo, está como un componente estratégico del Acuerdo de Paz. Y finalmente es un puente importante finalmente no, pero pues muy importante, es un puente entre las comunidades y las instituciones y una forma de asegurar que las políticas públicas no sean mapas dibujados a veces de la institucionalidad y este gran paisaje de la 26 y Monserrate, pero que los territorios en Colombia van mucho más son mucho más diversos, mucho más también complejos, y es necesario también tener herramientas cuantitativas que se puedan comparar y levantar en diferentes sitios, pero que se vea reflejada esta realidad. Eso que comentas es muy importante porque justamente es pensarse el seguimiento de una forma muy distinta como se ha venido haciendo, que no significa que sean herramientas excluyentes, es decir, uno puede aplicar el seguimiento tradicional que ha venido realizando el gobierno, tanto local como los gobiernos locales como nacionales, pero complementarlo para fortalecer mucho más la información que hay sobre la implementación de las políticas públicas con los seguimientos participativos. Y acá tenemos datos importantes para quienes preguntan esta vaina si funciona o no funciona, porque desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas hemos estado también explorando esta herramienta, no solamente metodológica, sino que centra la atención de la política pública en la ciudadanía, en la gente, en las comunidades, y tenemos datos que esta metodología, además de ser novedosa, ya ha presentado algunos resultados iniciales en algunos países. En Brasil, por ejemplo, el 30% de satisfacción ciudadana con servicios públicos, o sea, redujo en un 20% la corrupción local. En India mejoró el 30% la calidad de los servicios públicos y aumentó en un 17% la eficiencia de la inversión en proyectos. En Estados Unidos aumentó el 15% la participación ciudadana al permitir que a partir de estos procesos la gente empezara a apropiarse de las políticas públicas, acercarse al quehacer del Estado. Y en México, por ejemplo, mejoró el 15% en percepción de eficiencia gubernamental y redujo el 12% de los costos sobreestimados, pues porque muchas entidades y estructuras del Estado siempre van hacia las comunidades de manera desarticulada, y el seguimiento participativo también es una herramienta para poder articular y motivar esa coordinación entre diferentes actores o caras del Estado para saber qué es lo que está pasando en los territorios y si esa implementación de las políticas que debe llegar allí está llegando como debe llegar. O sea, estos son datos de seguimiento participativo que se le hicieron unas políticas y muestra que la confianza y la percepción ha mejorado. De acuerdo, así es. Entonces, ya teniendo claro qué es el seguimiento participativo, su utilidad y los primeros resultados que ha dado en distintos países, hablemos entonces de una de las herramientas bajo las cuales se puede aplicar el seguimiento participativo, que son los indicadores cotidianos. Cuéntanos, Mile, ¿qué es eso de los indicadores cotidianos? Bueno, Germán, los indicadores son cotidianos, son una metodología, una herramienta de medición cuantitativa con insumos cualitativos como de procesos y de procesos ciudadanos y a nivel territorial, que digamos no es una herramienta nueva. RIMIS ha implementado 3 de estos ejercicios a través de proyectos de cooperación internacional en Colombia, en el suroccidente colombiano, pero tiene una historia también que los invitamos a consultar en los documentos de trabajo que tenemos en RIMIS. Viene varios ejercicios de los Everyday Peace Indicators, y nosotros lo que hemos hecho es adaptar y ajustar la metodología a las necesidades de medición que hemos tenido. Entonces son una forma distinta y, como tú dices, complementaria, no buscan suplir los indicadores tradicionales, que por supuesto son muy importantes para medir ciertas
situaciones, impactos de política, temas sectoriales, de condiciones de vida que además ameritan y merecen una comparación a nivel nacional, sino que buscan complementarlos con esos detalles que no se pueden llegar a nivel territorial. Por ejemplo, además parten de percepciones diferentes. ¿Qué es el bienestar para un indicador tradicional y qué es el bienestar para la gente, para una persona en el Pacífico colombiano, para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta? Estas percepciones y esas perspectivas de qué es el bienestar, qué es la calidad de vida, qué es el vivir bien, son diferentes. Entonces, y es importante abordarlas, ¿no? Porque también de eso es que podemos empezar desde la formulación de las políticas públicas o en el seguimiento a perfeccionar la implementación de esas políticas según los distintos enfoques diferenciales y territoriales de las políticas, porque justamente pues parte del entendimiento que los territorios no son iguales, las comunidades tienen perspectivas y necesidades distintas. Exacto, y lo que tú mencionas es importante porque eso se tiene que tener en cuenta en todo el ciclo de la política pública y no llegar como al final, y ahorita hablaremos, es como a chulear que se hizo el proceso participativo. Entonces, la importancia que nosotros mencionamos y resaltamos en RIMIS de los indicadores cotidianos, por eso nos parece una herramienta importante para el seguimiento participativo, es que justamente surgen desde las vivencias, desde los territorios, desde la cotidianidad y desde lo que las poblaciones y las comunidades están observando y viviendo todos los días, y como indicadores, por ejemplo, como seguridad, bienestar, calidad de vida, al final los medimos en la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, es muy diferente para nosotros de pronto en las ciudades o en los cascos urbanos estar en paz, tener seguridad, vivir bien. Por ejemplo, en vez de medir cuántas escuelas hay en un territorio, uno puede preguntarse si uno siente que puede hablar en su comunidad sin miedo, cuántas veces va el maestro a la escuela a la semana, por ejemplo, y ya vamos a ver datos interesantes sobre esto, qué obstáculos se deben superar para asistir a la escuela, porque entonces la estadística te puede decir, no, tú tienes una escuela en cada municipio del país, cobertura suplida, pues resulta que los niños tienen que caminar 3 horas ida y vuelta para acceder a la escuela. Y ese tipo de cotidianidades, digamos, también realidades que nos van a mejorar, a contribuir a mejorar la política pública, es importante captarlas también. Y lo importante también acá es que esto no lo hace un experto desde lejos, o digamos, no solo, sino que más bien es un proceso de acompañamiento de la construcción de los indicadores cotidianos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos dos ejemplos de los que hemos levantado en el suroccidente del país. Tuvimos un proyecto muy interesante financiado por la Unión Europea con la Fundación Navina y el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, que se llamó Te da Paz, que fue un proceso. Es importante que esto esté siempre asociado como a procesos, donde medimos con las comunidades del PED de Alto Patía y Norte del Cauca unos indicadores cotidianos. Es un ejemplo, por ejemplo, en la dimensión de derechos humanos, salud, educación y vivienda, teníamos este indicador de las escuelas y preguntábamos cuál es el promedio de días que el profesor asiste a la escuela. Y tenemos una diferencia abismal. En algunas cabeceras municipales asiste 3 a 4 días, digamos. Listo. Ok, chuleado. En las zonas rurales asiste 2 a 3 días, baja muchísimo. En la población indígena, de 3 a 4 días, que tienen como su sistema escolar, y en la población campesina tienen un profesor cada 1 o 3 días. Imagínate. Entonces, pues, digamos, estos datos de la cotidianidad, que no te cubre solo chulear si tienes la escuela, son muy importantes. También fijan, perdóname que te interrumpa, claro, la calidad de la atención también. Claro. Y de la educación misma que se da a los y las estudiantes, el no tener a un profesor, a un docente en la misma cantidad de días, pues obviamente puede limitar o generar ciertos obstáculos en el proceso de aprendizaje. Claro, y lo que tú mencionas es un insumo para medir la calidad también de las políticas, la pertinencia, el enfoque territorial, que finalmente es lo que se debe abordar en las
las zonas rurales que no, pues digamos, tienen cada una su realidad. Otro ejemplo, por ejemplo, que tuvimos en el suroccidente colombiano, en 3 de los PD del Pacífico, fue un tema de equilibrio emocional. Con todos los temas de construcción de paz, seguridad, ese elemento de equilibrio emocional de las poblaciones y de las comunidades es muy importante. Y, por ejemplo, se preguntaba sobre la identidad y la práctica de saberes ancestrales, y teníamos un dato que para nosotros y para ellos era importantísimo, que es el 83% de las personas encuestadas, esto tuvo una representatividad a nivel subregional, PD, perciben que en su comunidad estos saberes se practican de forma frecuente y no hubo como una diferencia entre las subregiones. Entonces, al final, estos indicadores te ayudan a medir el valor de lo que tienen o esos saberes o estos retos también para acceder a políticas públicas, para acceder a programas, para acceder a proyectos. Y eso es un elemento fundamental y una de las apuestas que hemos tratado de tener desde el DNP y especialmente desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación es ahí sí que a sincerarnos en el seguimiento, entender que el seguimiento no es solamente para darnos aplausos y presentar barras en verde, sino también especialmente para empezar a identificar esos cuellos de botella, esas barreras que están obstruyendo la implementación de las políticas públicas, y el seguimiento es una herramienta sumamente valiosa tanto desde los indicadores tradicionales como desde los que nacen de las comunidades para identificar muy bien cómo están desarrollándose o operando esos cuellos de botella, y desde el conocimiento de las demás comunidades cómo podemos apoyar a destrabar o solucionar estos cuellos de botella que se están presentando y hacer más eficiente no solamente los recursos públicos, sino también consigo mismo la implementación de las políticas. Entonces, con estos elementos y ya entendiendo entonces un poco qué son los indicadores cotidianos, cuéntame, Mile, ¿cuáles son esos infaltables que tú crees que sí o sí cualquier persona, un gobierno local, desde el gobierno nacional, debe tener en cuenta en el momento de formular o implementar indicadores cotidianos? Vale, bueno, yo creo que así como una de las fórmulas importantes como para no caer en lo tradicional, pero sobre todo no chulear, que es algo participativo, no, es que esto justamente surja de un proceso de organización comunitaria, de un proceso que puede ser, por ejemplo, los PD, los programas de desarrollo con enfoque territorial, o la implementación de una política, la política de género, pero a partir de la organización comunitaria, de los procesos que ya existen en el territorio, ¿no? Como siempre, no pensar que uno llega y a organizar los procesos, porque esas cosas ya están marchando. Están más que hechos. Y la claridad que tienen los territorios frente a sus necesidades, su realidad, lo que quisieran medir o fortalecer, es clarísima. Entonces yo creo que ese es un primer paso muy importante, partir de la organización comunitaria y un proceso del que vaya a ser parte de la medición, ¿no? No podemos llegar como procesos tan amplios, claro. Esto no es un censo, pero sí como poder acotar alrededor de una política, programa, etcétera. Porque si no, pues no tenemos base social, las personas no están involucradas desde el principio y el proceso se queda pues sin base. El proceso se diluye, el indicador se pierde y pues ahí perdemos muchos esfuerzos. Bueno, otro proceso, otro momento, algo que debemos tener muy en cuenta son justo esas señales cotidianas que uno debe captar, que es ahí donde entra fuertemente el proceso participativo, a través de talleres, grupos focales, entrevistas. Hay muchas herramientas para captar estas señales cotidianas que van de la mano de los procesos y las dimensiones a medir que uno quiera interpretar o medir en esos procesos. Tú captas las señales de la cotidianidad, por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo, cuántas veces va el maestro, qué tanto se practican los saberes ancestrales, qué tanto usted siente que puede caminar en la noche en su ciudad o en su municipio. Entonces, esto de las señales cotidianas es un punto importante de la construcción participativa, y yo diría que es otro de esos infaltables. Y va a ser la base para ya la formulación, claro, de un indicador. Exacto. Y ahí viene el tercer proceso, que también es un infaltable o un tercer elemento, que se necesita, por supuesto, un equilibrio entre lo técnico y lo participativo, porque al final tenemos que tener
un indicador formulado con todas las cremas que se dicen, que sea claro, relevante, económico, medible, adecuado, sensible, o sea, un indicador finalmente que recoge componentes cualitativos, pero que sí necesitamos ahí un componente técnico para poder aterrizar esto en una medición y en la hoja de vida del indicador, como los conocemos tradicionalmente. Entonces, por ejemplo, si una comunidad está midiendo la seguridad como en base a si puede caminar en la noche tranquilamente por la calle o no, pues tiene que cambiar, esto de contexto cambia un poco si lo mide puramente el técnico o no, porque al final tenemos que poder traducir esto para que sea comprensible para todos. Y sobre todo, y yo creo que eso es importante, se necesita confianza. Como poder generar confianza a través de estos procesos, porque si bien la planeación participativa en Colombia es un elemento muy importante de nuestras políticas públicas, también, pues yo creo que ustedes lo han visto y han reconocido, hay cierto desgaste en los procesos de participación, porque a veces, pues no se ven mucho los resultados, la incidencia. Muchos de estos espacios se hace para chulear. A mí me han dicho cosas tipo, y los que me escuchan de territorio lo sabrán, ya parecemos carro viejo de taller en taller para chulear como temas participativos. Sobrediagnosticados. No solo sobrediagnosticados, sino también a veces se pierde el sentido de la participación, ¿sabes? Y si uno no es claro en el alcance, el sentido para qué es, se generan falsas expectativas y se pierde credibilidad y confianza. Y yo creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta y a rescatar y a volver a fortalecer, porque pues lo que menciono y reitero en nuestras comunidades y nuestros territorios están llenos de conocimientos, de procesos, o sea, hay toca ir a aprender y a poder canalizar esto en procesos que nos contribuyan a la medición participativa. Entonces, ese equilibrio entre lo técnico y lo participativo, yo lo mencionaría los procesos de confianza, y eso también implica la apropiación del indicador. El lenguaje importa muchísimo, por ejemplo, la formación, poder dejar capacidades instaladas, que todos al final sepamos qué es un indicador, no solo que es un indicador cotidiano, sino para qué sirve la medición, claro, lo que tú mencionabas ahorita, exacto. Como no solo de, bueno, eso es un proceso que nos toca hacer, sino que capacidades instaladas dejamos, y también lo del lenguaje, ¿no? Es diferente decir o hablar de los índices de percepción de violencia intersubjetiva a decir aquí ya no se puede caminar tranquilo. Claro. Es diferente. Entonces es importante poder unir como esos dos mundos, tener una validación colectiva y una articulación institucional que ojalá se pueda conectar con los procesos que ustedes están avanzando, con los procesos que la Agencia de Renovación del Territorio está avanzando también para la medición y el seguimiento de los PD, y otros. Entonces, ¿qué se necesitaría, como resumiendo, para tener buenos indicadores cotidianos? Organización, confianza, unos procesos de participación y formación, lenguajes claros y un compromiso real con lo que tú decías de sincerémonos con la participación ciudadana también. Esto es fundamental, y yo incluso ahí me atrevería, Mile, digamos, adicionar dos elementos también claves. Uno es escuchar sin prejuicio. Muchas veces cuando llegamos de este territorio desde las oficinas de las grandes ciudades, también hay unos prejuicios respecto a las poblaciones, a las comunidades y las vivencias en los territorios. Entonces, en ese sentido, creo que también es clave que las personas que vayan a atender estos espacios o estas herramientas de seguimiento participativo escuchen sin prejuicio a las comunidades, porque ¿quién más sabe de lo que están viviendo sino las mismas personas que lo viven, que son las mismas comunidades? Y por otro lado, la conciencia sobre la utilidad de estos indicadores. De nada sirve que hagamos todo este proceso si las personas mismas para las cuales se hacen estos indicadores no son conscientes de su utilidad, de cómo no solamente el Estado es un actor fundamental para hacer ese seguimiento, sino que también la misma ciudadanía es un activo, un sujeto activo principal para el seguimiento a las políticas públicas. Ya con eso entonces vamos cerrando a la última pregunta que te teníamos preparada, Mile, y es ¿cuáles son esos errores más comunes que tú has encontrado en tu experiencia en el momento de formular e implementar
indicadores cotidianos. Bueno, perdón, complementando lo que cerrás ahorita, yo creo que no es solo la utilidad, sino también cómo los pueden usar para hacer incidencia, no solo para hacer monitoreo, sino para incidir en lo que está pasando en las políticas públicas. Bueno, y frente a los errores más comunes que hemos visto y que uno a veces sufre también, yo creo que el primer error era lo que mencionaba ahorita, o sea, como tener la participación ciudadana en estos procesos como un chuleo de listados de asistencia de yo voy al principio, socializo y al final retroalimento y chuleo, no, pues yo creo que así no funciona. Y así no funciona porque además es una falta de respeto. Yo insisto en que las organizaciones comunitarias, las comunidades étnicas afrocolombianas, ellos tienen una claridad sobre sus realidades, sobre su riqueza de información, que toca es, de nuevo, como fomentar ese diálogo. Porque al final la participación no es un evento aislado, ahí es donde se pierde la confianza, es un proceso. De acuerdo. Y es importante, a pesar de que uno trabaje como por fases, proyectos, etcétera, construir procesos. Y lo que hemos aprendido en las experiencias que hemos tenido era un poco lo que tú mencionabas ahorita, de que la participación o estos procesos, tener en cuenta esta vinculación de las comunidades debe hacerse en todo el ciclo, sobre todo cuando estamos hablando de indicadores cotidianos, en el levantamiento, en la formulación, en cómo se levantan, pero sobre todo en cómo se interpretan. Nos pasó en el proyecto, no hay nada más poderoso que ver a las propias comunidades explicando su indicador y por qué los otros no los miden, porque ahí también estás generando capacidades para interlocutar en estos términos, ¿no? Dejarnos confundir a veces por el nombre y lo que se mide, sino mira, es que yo también medí esto desde mi territorio, yo tengo lo que usted me está diciendo, yo también lo tengo medido para lo que nosotros es real, válido, cotidiano. Lo otro, un error también gravísimo que creo que cometemos en muchos procesos de medición, es tener indicadores demasiado abstractos o complicados. Cosas que suenan muy bien en el informe o en los documentos, pero que en los territorios nadie logra entender o materializar. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se mide? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Por ejemplo, de nuevo, como esas señales de cómo queda el camino después de las lluvias, o si los niños llegan tarde a la clase porque no hay transporte, otro indicador de educación. Esto es diferente a cómo afecta o cómo es el nivel de resiliencia comunitaria frente a dinámicas socioeconómicas. Pues se entiende, pero realmente pues no nos está reflejando lo que realmente está afectando las dinámicas socioeconómicas. Y otro error muy grande es, uniendo a las buenas prácticas de lo que uno debería poder tener claro, es no vincular los indicadores a procesos más grandes o a un objetivo claro, y llegar y generar de pronto falsas expectativas, o no medir el alcance o no delimitar el alcance con la población de mira, acá vamos a llegar hasta acá. Vamos a lograr, no, hasta allá no vamos a llegar. Y eso es claro, transparente, y en ese sentido se orienta mucho mejor la participación y se aprovecha también la oportunidad de fortalecer capacidades. Y confianza. Y confianza, con las reglas claro. del juego claras. Finalmente es un tema de generación de confianza, creo yo, de acuerdo. Y otro error pues, que cometemos muchas veces es esos lenguajes técnicos o de imponer desde afuera, desde Bogotá muchas veces, o desde ciudades capitales, porque acá es donde están los doctores que saben, y pues con todo el respeto que tengo también por la sabiduría que manejamos a nivel nacional y en estas entidades, pues eso no es tan cierto, porque hay muchos otros saberes de los cuales nosotros tenemos que aprender, y tenemos que aprender también a contribuir, a poder como medirlos, mostrarlos, replicarlos y finalmente cómo dejamos capacidad instalada con esto. Listo. Súper. Pues miren, ya vamos cerrando. Entonces dimos algunos elementos generales sobre el seguimiento participativo, sobre los indicadores cotidianos.
Contigo nos podríamos quedar pues horas y horas conversando al respecto. Para eso también les invitamos desde la Escuela Sinergia que puedan consultar las cajas de herramientas que estamos poniendo a disposición pública desde el Sistema Nacional de Evaluación y Resultados administrado por el DNP, para que allí puedan acceder a todas estas guías, cartillas sobre los paso a paso para, por ejemplo, formular seguimiento participativo, indicadores cotidianos. Con eso entonces cerraríamos con esta herramienta muy interesante, novedosa, pero que con la invitación también a que desde los gobiernos locales, incluso desde las entidades nacionales, podamos empezar a aplicar y explorar esta herramienta participativa novedosa e importante. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.